En este video te voy a mostrar 6 señales que te indicarán si tu canal va a crecer o no en YouTube, o por lo menos si va por buen camino. Estas señales las tenemos en la punta de nuestra nariz y muchas veces no nos damos cuenta de la información valiosa que nos está dejando YouTube dentro de las estadísticas de nuestro canal. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número 1 de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Para mostrarles estas señales vamos a ir a YouTube Studio y vamos a hacer el recorrido juntos. Una vez que estemos en YouTube Studio vamos a ir aquí a las estadísticas y vamos a darle clic donde dice interacción. Una vez allí en interacción vamos a encontrarnos esta partecita aquí que es supremamente importante que dice momentos clave de retención de la audiencia. En esta parte aquí nos vamos a encontrar 10 videos nuestros del total de nuestro canal con los mejores porcentajes de retención en los primeros 30 segundos de nuestro video. Esta información es valiosísima, así que no la debemos desaprovechar, ya que estos números o esta retención que aparece a los primeros 30 segundos son los más importantes precisamente para que consigamos enganchar a más personas en nuestros videos y con esto conseguiremos mayor retención en la totalidad de nuestros videos y por ende muchas veces también suscriptores. Así que vamos a analizar los números que tienen estos 10 videos míos y les quiero decir que para que tengamos una buena idea si nuestros videos están o no funcionando, como mínimo la retención en los primeros 30 segundos de nuestros videos debe estar arriba del 60%. Si ustedes tienen videos y en esta introducción, en esta parte inicial de sus videos, su retención es inferior al 60%, es muy difícil que consigan enganchar a muchas personas y que consigan suscriptores, ¿ok? Si se preguntan por qué no están creciendo, por qué no están teniendo suscriptores, básicamente es porque el inicio de nuestro video está siendo tan malo que las personas se van antes de esos 30 segundos. Así que vamos a analizar mi último video, el video número 10 de la lista. Tiene precisamente lo que les estaba mencionando, un 60% de retención. Y con esto, para que se den cuenta, el porcentaje medio visto es del 40%. El porcentaje medio visto es la retención total de nuestro video. Es importante que esté siempre arriba del 40%. Si nuestros videos están abajo del 40%, nuestro crecimiento va a ser muchísimo más lento y se nos va a dificultar tener suscriptores, horas de reproducción para conseguir la monetización, etc. Así que este video tiene 60% de retención en la introducción y tiene un porcentaje medio visto del 40%. Y quiero que se den cuenta cómo a partir de ahí, o sea, el segundo video que tiene 64% de retención en la introducción, va a comenzar a aumentar la retención total del video. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, tiene 64% de retención en esa introducción de nuestro video o de mi video y subió el porcentaje medio visto al 44%. Esto nos da una señal clara que entre más personas pasen por esos 30 primeros segundos, pues más personas se van a quedar viendo nuestro video y este porcentaje de retención total de nuestro video va a aumentar y es una señal clarísima que nos está diciendo su video está funcionando bastante bien. Así que vamos a verlos todos rápidamente como para que se den cuenta que lo que les digo es verdad, que entre mayor retención en esos 30 segundos iniciales de nuestro video, pues mayor es el porcentaje medio visto. No siempre pasa, pero en su gran mayoría sucede. Vamos a ver este que tiene 65% de retención, tiene un porcentaje medio visto del 48%, lo que les estaba mencionando. Este tiene un 65%, este ya nos bajó a 42% de retención. Este de 66% tiene un 37%, que también bajó, pero aquí ya podemos ver que el 67% de personas que continuaron en este video, el 54.6% se quedaron y vieron la totalidad del video. O sea, esto es un número importante. Este video aquí, por ejemplo, ya tiene un 70% de retención en esos primeros 30 segundos y ya su porcentaje medio visto es del 58.9%, que es un número realmente alto y que de esta forma nos va a dar muchísimos suscriptores, que inclusive este es uno de los videos que más suscriptores me deja y nos va a dar muchísimas horas de reproducción. Así que vamos a ver el otro con 72%, tiene un porcentaje medio visto del 52%, este tiene con 72% también un porcentaje medio visto del 56% y este del 77%, o sea, es una información buenísima porque nos quiere decir que algo que estamos haciendo al inicio de nuestros videos
está funcionando para que las personas se queden más tiempo. O sea que yo debería mirar ese video y darme cuenta qué fue lo que dije al comienzo de ese video, qué fue lo que llamó la atención a las personas para que en mis próximos videos precisamente se hagan de esa forma similar, porque ya sé que está funcionando y que a las personas les está gustando esa introducción. Así que ese, por ejemplo, tiene un porcentaje medio visto del 45%. Entonces, estas señales son buenísimas y son claras, así que esa información utilícenla precisamente para que sepan qué es lo que están haciendo bien y cuánto es el porcentaje medio visto del total de sus videos, que como ya les dije, debe ser, o pónganse la meta que debe ser arriba del 40%, y que la introducción tiene que tener una retención superior al 60%. Posterior a esto vamos a ir aquí donde dice segmentos continuos, y en los segmentos continuos también nos aparecen un número de videos que tuvieron una retención continua. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que estaban viendo ese video tuvieron una secuencia de vista de ese video continua, o sea que no salieron, o muy pocas personas salieron durante ese lapso de tiempo. Que esta es una información también genial, precisamente porque algo hicimos bien en esos videos, y con esto podemos pensar de cómo hacer videos de forma similar para que consigamos atrapar a nuestra audiencia en esos pedazos que ya nos está diciendo YouTube que lo mantuvimos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 7 videos que me da YouTube, donde dice que la duración del segmento, la más baja fue de 1 minuto y 1 segundo, la otra de 1 minuto 4, 1 minuto 20, 1 minuto 38, 1 minuto 43, arriba de 2 minutos y 2 minutos y 35. Es decir, que atrapé por bastante tiempo a muchos usuarios que vieron estos videos y me está diciendo en qué espacio exacto fue que pasó. Por ejemplo, en este video fue en este pedazo que yo ya vi el video y lo escuché, y precisamente es donde estoy dando la información principal de las 6 técnicas SEO. Estoy dando más o menos ahí 2 técnicas muy buenas que a las personas les gustó muchísimo y que quedaron ahí retenidas por 2 minutos y 35 segundos la mayoría de las personas que entraron a ese video. Así que esta información está buenísima para que sepan cómo fue que se comunicaron, cómo fue que hablaron, qué fue lo que dijeron, y que sus próximos videos estén más o menos de la misma forma. Paralelamente, si vamos aquí donde dice picos, también podemos ver un número de videos que tuvieron un pico muy alto y muy fuera de lo normal de los videos que tenemos en nuestro canal, y allí también podemos ver qué fue lo que sucedió, en estos espacios de tiempo, qué fue lo que dijimos para que mantuviéramos muchísimos espectadores conectados más de lo habitual en nuestros videos. Es información también muy buena para la elaboración de nuestros próximos videos. Y por último, tenemos aquí donde dice caídas. Esta información está buenísima porque es donde se nos están yendo el mayor número de personas de nuestros videos. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasó en mis videos? Y si tienen una frecuencia, si es habitual en todos mis videos, pues puedo atacar allí. ¿Qué pasó con mis videos? Por ejemplo, aquí tengo unas caídas importantes. Bueno, esta caída seguramente aquí ya dije algún tipo de información general del video en cuanto a la solución del video, lo que estaban buscando, pero algo que me pude dar cuenta en mis videos es que la mayoría de caídas pasaba al comienzo. O sea, una vez que yo me presentaba y ponía el intro de mi canal, ahí caía totalmente la audiencia, y obviamente al final. Entonces, esos 2 puntos, vamos a ver aquí otro video, aquí tengo otro que precisamente es en el intro. Esos 2 puntos en cuanto al intro y en cuanto a la salida, pues empecé o estoy intentando mejorarla, que precisamente es ya no colocar tanto el intro, porque yo sé que en ese momento muchas personas se van a ir de mi video o van a saltarlo, y eso me va a perjudicar muchísimo en la retención y precisamente en la calidad del video y cómo puedo enganchar una persona con mi canal. Así que tengan mucho cuidado con las caídas, y si son muy frecuentes, si son al comienzo, si son al final o si son en el medio. Podemos atacar y podemos evitar esas caídas siempre y cuando analicemos muy bien estos datos. Otro punto importante es aquí la cobertura, y en la cobertura nos vamos a enfocar en 2 puntos principales. Uno es las impresiones. Sabemos si las impresiones están aumentando, si nuestros videos los está recomendando YouTube, si nuestros videos están siendo encontrados a través de las búsquedas. Eso lo sabemos en impresiones. Las impresiones deben estar siempre aumentando. Si están disminuyendo, quiere decir que estamos haciendo un mal trabajo con el SEO y que YouTube no nos está recomendando, precisamente porque nuestros videos tienen una retención muy baja, tienen un porcentaje de clics
bajo y esta información no le sirve al algoritmo para seguir mostrando y dando impresiones a nuestros videos, ¿ok? Entonces esta información valiosísima, si están creciendo van por buen camino. Otro importantísimo, que es el porcentaje de clics de las impresiones. Mi número habitual más o menos es del 6.5, 6.4%, es decir, de cada 100 personas que ven videos o que aparecen mis videos con la miniatura, el título, 6.5, 6.3 normalmente dan clic, les interesan mis videos y ven mi contenido. En este caso ha bajado las últimas semanas y por eso aquí podemos ver que ha bajado un 9%, pero continúo con un 6% de porcentaje de clics sobre las impresiones, que es un número bastante bien. Normalmente, y les recomiendo que lo tengan en cuenta, un número bueno para cualquier canal está arriba del 4.3, 4.4, 5%. Esos números son buenos y nos están indicando que las personas les está gustando nuestra miniatura, que les está gustando nuestros títulos. Si el número es más bajo, al 4.3, 4.2%, tenemos que hacer un trabajo más fuerte, tanto en miniaturas como en títulos. Otra señal importantísima que nos muestra YouTube la vamos a encontrar en el panel de control. Vamos a darle clic allí y vamos a encontrar precisamente nuestro último video subido y la información de él y la clasificación de él con respecto a los últimos 10 videos que subimos de nuestro video. Allí vamos a comparar y vamos a percibir si realmente nuestro trabajo está mejorando o está empeorando. Les quiero mostrar aquí precisamente la clasificación de mi último video, que está en el puesto número 4 de los 10 últimos que ya subí. Y como pueden ver, este botoncito en verde, en donde dice visualizaciones, quiere decir que está mejor que la mayoría de mis últimos videos. Va en el cuarto lugar, entonces ahí tiene una flechita para arriba. El porcentaje de clics viene para abajo, como les decía. Mi porcentaje habitual de clics del canal es del 6.3, 6.4%. En este caso tiene un 3.8%, o sea que está abajo. Y esto pasó precisamente porque yo tenía una miniatura diferente a esta y esa no enganchó muy bien al comienzo. Una vez que la modifiqué hace 2 días, empezó a subir. Estaba en 3.5 el porcentaje de clics y aumentó al 3.8 y con seguridad en los próximos días va a aumentar un poquito más. Pero son errores que nos pasan a todos y que precisamente nosotros vamos a entrar a YouTube y vamos a analizar los datos para hacer las correcciones en el momento y que no nos pase esto, que tenemos un porcentaje bajo de clics y dejamos la miniatura igual y no nos importa, ¿ok? Y otra cosa importante, por eso me aparece aquí en gris para abajo, y otra cosa importante, la duración media de las visualizaciones, que en este caso, este video viene para arriba con 4 minutos 48, o sea que es una duración media bastante buena. Y estos números nos van a indicar precisamente si nuestro trabajo, si nuestro análisis, si nuestro canal está creciendo de una forma constante o no. Algo importante, no se preocupen si estos números, si su último video está en el número 7, en el 8, o sea, no es que no se preocupen, claro que sí, pero lo importante es no desistir, es continuar y decir, bueno, cometí un error, algo pasó con ese video, tal vez no era un tema muy buscado por las personas que están suscritas al canal, pero lo importante es que no desistan y que tengan las ganas de continuar con su canal, y que todo esto nos pasa a todos, o sea, todos hemos subido videos que no están en el top 10, que no están dentro de los 5 primeros, que están en el 7º, 8º o 9º lugar. Esto nos pasa a todos, así que tranquilos. Lo importante es aprender de los errores y que tomemos la información que ya les dije atrás, esas señales importantísimas que nos está arrojando YouTube, y que podamos hacer con ellas mejores videos para que estos videos que aparecen ahí en el panel de control después de que hace la comparación con los últimos 10 esté arriba del 5º lugar, que siempre está en el 4º, 3º, 2º, 1º, y la idea es que los mantengamos ahí porque quiere decir que estamos mejorando. Y por último, una de las señales más claras y más importantes que se encuentran dentro de YouTube, que precisamente es el crecimiento de nuestros suscriptores, que sea constante, que sea todos los días, que aumenten considerablemente cada vez que nosotros estamos subiendo videos nuevos. O sea, que en este caso les estoy mostrando mi canal y tiene 14, 16, 26, 25, 27, 22 suscriptores por día nuevos. Así que el número de suscriptores que vaya aumentando considerablemente todas las semanas es una señal, y una de las señales precisamente más importantes de que vamos por un muy buen camino.
Bueno amigos, les quería hacer este recorrido, les quería mostrar estas funciones, estas señales que nos está arrojando YouTube, que tal vez no conocían o que tal vez no sabían interpretar y que tal vez con una mirada de una persona externa les puede abrir un poquito más la mente. Les quiero decir que con esos datos, con esos porcentajes de visualizaciones, con esos porcentajes de clics, con las impresiones que están aumentando, con los suscriptores que están aumentando, podemos saber si realmente nuestro canal va a crecer o no. Y si tienen algunos puntos que no están siendo positivos, tranquilos. Lo importante es no desistir. Esto de crecer en YouTube no es fácil, pero si tomamos los datos que el propio YouTube y que nuestros videos nos están dando, van a crecer muchísimo más rápido. Esa es mi función aquí en este canal, ayudarles a identificar visualmente y con estrategias reales a que crezcan en YouTube de una forma natural, orgánica y mucho más rápida. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.